Vamos una vez más a estar hablando de un libro. En esta ocasión vamos a estar hablando de Bad Blood, un libro que tiene que ver con la historia de Theranos, un startup que hizo muchas cosas muy controversiales y definitivamente no muy buenas. Así que pues vamos a platicar un poquito de eso. Tenemos pendiente hacer un canal ya como formal de YouTube y quizá una paginita y un newsletter para poderles avisar de estos videos. Espero que este sea el último que hacemos así. Hemos estado aprendiendo y hemos usado mucho la retroalimentación que nos han dado, así que pues si les gusta este video o no, déjenoslo saber en los comentarios de este video, en el chat o en cualquier otro lugar, incluyendo nuestros twitters que están aquí abajo. Y pues igual aprovecho para presentarles, si no lo conocían, aunque quizá ya lo hayan visto en los videos anteriores, a Didier. Didier, ¿cómo estás? Bien, ¿tú, Sam? Todo muy bien, muy bien. Emocionado de platicar de un nuevo libro. Exacto. Parece que nos tardamos un poquito en pero no fue porque nos tardáramos en leerlo, simplemente porque tuvimos mucha locura en nuestras vidas. Y listo para retomar y otros libros que ya tenemos ahí como pendientes. Absolutamente, estamos grabando esto en vivo, así que tenemos ya un mensaje ahí en el chat. Si saben más, obviamente si tienen dudas, comentarios, pues mándenosla. Y pues sí, para darles un poquito de contexto de nosotros, trabajamos en 500 Startups, un fondo de inversión que invierte en startups en la etapa temprana. Justo la semana antepasada estuvimos en nuestro retiro global en Las Vegas con 100 personas de nuestro equipo platicando de todo lo que pasa en startups alrededor del mundo. Y la semana pasada empezamos el batch 9 con 11 empresas aquí en la Ciudad de México, que son empresas que aplicaron con nosotros, invertimos en ellas y van a venir a pasar 16 semanas con nosotros. Entonces, pues como se pueden imaginar, el tema de startups y de empresas de tecnología y formar equipos, entender cómo tratar de hacer todo esto que es bien difícil, que es emprender, pues es nuestro día a día y nos encanta. Así que este libro pues está muy en el centro de todo lo que hacemos. El libro, no sé si quieras como que dar un poquito de contexto de la historia de Theranos y ahorita vamos entrando a todos los temas que traíamos. Claro, es interesante, es una compañía de Silicon Valley que empieza por ahí de 2006, si mal no recuerdo, con la misión de cambiar las pruebas de sangre en el mundo, ¿no? O sea, esta chica que es Elizabeth, que es la fundadora, le tenía aberración a las agujas, ¿no? Entonces decide como, mi misión de vida va a ser que sea solo un piquete y puedan hacerme toda el scope o todo el rango de estudios médicos que te pueden hacer con la sangre, ¿no? Empieza en 2006, ella sale de Stanford, o sea, ella es college dropout, como le dicen en Estados Unidos, se hace de un gran equipo y empieza a construir una máquina que va a cambiar todo, ¿no? Y la historia del libro te empieza a contar cómo es que la realidad y lo que en realidad estaba pasando dentro de la empresa son cosas bien distintas, ¿no? Se pintaba una realidad, y lo pongo entre comillas, de una empresa muy buena, con mucho fondeo, que salía en muchos de los outlets de medios, es decir, revistas, páginas de internet, televisión, y por dentro era, pues digamos que un caos, ¿no? Entonces este libro te empieza a contar toda esa historia, ¿no? Te cuenta desde la perspectiva de varios empleados todo lo que salió mal y como un overall de cómo los deals de negocios que tenía la empresa también empezaron a salir mal. Y hacia el final te empieza a contar la historia de cómo este reportero, el que está haciendo el libro, empieza digamos que entre investigación y batalla por descubrir la verdad, ¿no? Claro. Terminando en el resultado de un libro, investigación, que te cuenta toda esta historia y cómo es que Theranos últimamente defrauda a sus inversionistas, ¿no? Claro, es una situación muy complicada. Theranos en su vida levantó más de $900 millones y como que fue una historia donde, o sea, empiezas a escuchar un poquito la historia de Elizabeth, que es la founder, y empiezas a escuchar un poco la misión que tiene y empiezas a comprar lo mismo que compras pues en todas las demás empresas, ¿no? O sea, es una historia típica de alguien inquieto que tiene como que muchas ganas de emprender, cómo lo empieza a hacer, te narran un poco de la historia de su familia y de ella y todo el drive. Y llega un punto donde de repente como que tiene este Big Hairy Audacious Goal de decir, oye, pues me voy a quitar y con una gota voy a utilizar como un cassette en el que esa gota junto con otros químicos va a poder correr todas estas diferentes pruebas. Y al principio como que empieza a parecer que va a poder hacer ese breakthrough, pero hay un punto en el cual no lo logra
Y en vez de simplemente aceptarlo y tratar de reflejarlo como a todos sus empleados y a todos sus inversionistas y al mercado, sigue hacia adelante mucho en este modo como de fake it till you make it, donde dice, no, ¿sabes qué? Pues bueno, si esto no me está funcionando, empiezan a hacer un segundo producto que es menos innovador, que en vez de utilizar solamente como que esa gotita de sangre, usa simplemente menos sangre y hace todas las pruebas que una máquina grande, normal, sin nada de innovación haría, pues las hace como que con menos sangre, diluyéndola, ¿no? Para poder con una muestra pequeña hacer muchas cosas. Tiene mucha menos innovación y es un poco controversial si realmente es tan valioso o no, pero lo sigue vendiendo y lo sigue vendiendo y lo sigue vendiendo. Logra unas pruebas padrísimas como con Walgreens y con otros varios lugares, incluso con el ejército de Estados Unidos. Incluso cuando van algunos de estos como potenciales inversionistas a la oficina, ella no es clara al decir si la prueba la está analizando con una muestra normal, o sea, con una máquina normal, con la que no tiene tanta innovación o con la que es pequeñita, y como que genera todo este misticismo, seguridad y muchas otras cosas que, o sea, en verdad creo que no les quisiéramos, o al menos yo personalmente, como que arruinar el libro. Léanlo, es una historia así súper caótica de cómo una cosita de repente la lleva. Tú dices como, ya, ahí les va a decir a todos, y es como, no, pues lo sigue como que arrastrando y arrastrando y creando más y más mentiras y situaciones complicadas. Pero pues creo que, no sé, o sea, como que narrar todo el libro y hacer un resumen, pues la verdad es que lo hizo muy bien el autor. Entonces creo que parte de lo que queríamos lograr era también como que poder como que sacar algunos temas en específico de nuestras reacciones de algunos de estos temas y quizá en ellos ir dando un poquito de contexto de por qué nos parece interesante, ¿no? Un poquito como, ¿cuál fue tu reacción completa de leer el libro? O sea, como de estar escuchando esta historia. Y digo, nosotros que estamos en los zapatos de los inversionistas, es como es relativamente sencillo con un founder que tiene el drive suficiente de cambiar la percepción de lo que ya lleva, ¿no? O sea, cómo es que una idea le gana a la ejecución de esa idea, ¿no? Y cómo puede, de alguna otra forma, pues ganarnos ver la pasión de esos emprendedores sobre en realidad ver los hechos, ¿no? ¿Qué llevas? ¿Cuál es la atracción que tienes? ¿Y para dónde vas, no? Como que eso fue de las primeras cositas que me vino a la mente. Y dos, ¿cómo es que, y lo mencionabas hace ratito, puedes engañar a la gente con tal de demostrar que sí estás avanzando, ¿no? Y que es algo bien común en las startups, ¿no? O sea, ese fake it till you make it que estábamos diciendo, pues muchas veces hasta lo motivamos en esta industria, ¿no? O sea, pues medio di y ya cuando estés en el problema lo arreglas, ¿no? Pero con temas de salud puede llegar a ser, pues, totalmente perjudicial para una persona, ¿no? Claro. Pues bueno, vamos a entrar a la lista de temas que traíamos, nada más como para terminar quizá dando ese resumen final. Pues es una empresa que levantó más de $900 millones, que decenas de miles de personas la utilizaron para hacer sus análisis de sangre y que hasta el día de hoy no es claro qué tan mal estuvieron esos exámenes, pero es claro que no estuvieron bien, las cuales generó una cultura de trabajo hiper difícil en la cual hubo muchísimas personas que trabajaron y fueron intimidadas para no platicar lo que realmente pasaba dentro de la empresa, incluyendo un suicidio horrible, donde todo ese dinero que les mencionábamos venía de gente increíblemente influente en política, en el ejército, en la política de Estados Unidos, etcétera. Y entonces, pues, es toda una historia súper complicada que, pues, acaba de terminar. Pues el libro se publicó realmente hace unos cuantos meses, hace 2 meses, puede ser. Como 2 meses más. Y esta historia incluso casi que hasta sigue andando, ¿no? O sea, todavía no termina la conclusión final de cómo muchas de esas demandas hacia Theranos puedan terminar. La empresa ya no está operando, definitivamente. Y bueno, vamos a algunos de los temas. ¿Cuál es el primero que traías ahí en la lista? Yo el primero que traía era el Reality Distortion Field, ¿no? Cómo no hacemos due diligence en base a lo que nos dice a veces un emprendedor y creérsela. Yo tenía una pregunta para ti. ¿Cómo cuántos emprendedores crees en la historia de estar invirtiendo que te hayan movido la realidad por interactuar con ellos? Muchísimos, ¿no? O sea, creo que es algo que justo en el caso de Theranos lo vemos como algo bien negativo, pero en muchos otros contextos a veces lo ves como algo positivo, porque evidentemente pues es la habilidad que tiene alguien de venderte la visión de lo que se puede lograr en el futuro y convencerte de que algunas cosas que son difíciles de alguna u otra manera van a cambiar, ¿no? O sea, van a ser más fáciles o se van a volver diferentes o yo qué sé. Siempre hemos bromeado estos temas, ¿no? O sea, el Reality Distortion Field es algo que vemos en muchas personas. Y más allá de si lo he visto mucho o no, es si lo he visto en esa intensidad. Y la verdad es que no lo sé. O sea, comparan a Elizabeth
con Steve Jobs todo y el con tiempo, ¿no? gente como de ese calibre de habilidades de distorsión de realidad. Y creo que en ese calibre, así tal cual, creo que nunca lo he visto. O sea, porque fue capaz de moverles ese concepto a gente que había vivido guerras, gente que había sido electa, ya sabes, por millones de personas. Y entonces de repente como que, así estamos hablando de una como clase profesional, así como muy elevada de Reality Distortion Field, ¿no? Y digo, o sea, cuando volteas a ver la gente que estuvo alrededor de ella, pues es gente que ha trabajado con otras personas similares, ¿no? Entonces me queda claro que tenían con qué contrastar, ¿no? Sí, eso es lo más increíble, ¿no? Como a ese nivel, esas interacciones, como alguien tan joven puede tener las habilidades de inteligencia, porque es inteligencia emocional, ¿no? De inteligencia emocional y de, ¿cómo se llama? Y de platicar su visión, que te puede mover todo. O sea, había gente que era famosísima por ser VC toda la vida y también cayeron, ¿no? Estaba leyendo como un poquito fuera del libro, porque algo muy interesante de esta historia es que hay muchas cosas también alrededor, videos, tweets, etcétera, como inversionistas como Mark Andreessen la defendían, ¿no? Claro. Y es como, wow, o sea, ¿cómo puedes llegar a ese nivel con tan poca edad, no? O sea, Steve Jobs se fue construyendo poco a poco hasta ser esta persona ya más grande que sí movía a todos, ¿no? Pero al principio tampoco le fue tan fácil como a Elizabeth, ¿no? Claro, y creo que ese Reality Distortion Field tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Obviamente hay una cierta cantidad como de coraje, de animarse a subirse a un escenario y decir yo voy a cambiar esto, sumado con una visión muy grande de lo que quiere lograr. Me imagino yo mucha repetición y mucho drive de hacia dónde estaba yendo, pero, o sea, consistentemente en todo el libro te mencionan cómo mucha gente decía, no, es que una vez que platicas con ella, una vez que ves el brillo en sus ojos cuando habla de lo que está tratando de lograr, pero también, o sea, hay que aceptarlo, como que lo producía, ¿no? O sea, porque incluso te mencionan mucho del cambio de la voz, ¿no? Que cuando estaba en su personaje dentro de la oficina hablaba más grave, ¿no? Como para ser como que más poderosa de alguna forma. Entonces, definitivamente es algo que se ve que trabajó, ¿no? Que esto no es un concepto nuevo para nosotros, ¿no? Lo leímos mucho en Never Split the Difference, como claro. cambiar tu voz, o sea, un poquito tu todo puede hacer que termines ganando esa negociación, ¿no? Al final del día ella estaba levantando dinero y era en realidad el drive que movía a Theranos, porque sabíamos que había problemas de tecnología y muchos otros problemas que ahorita platicaremos, principalmente de cultura, que los inversionistas no veían. Ella vendía también esa idea, cambiando el tono de voz, cómo se vestía, se empezó a vestir como Steve Jobs, con un cuellito de tortuga, como suéter negro, etcétera. Termina ganando parte de esta historia, ¿no? Claro. ¿Qué otros temas estamos ahí? Pues justamente ese, ¿no? Me encantaría saltar como al tema de mala cultura, ¿no? Que creo que es el eje principal de todo el libro, ¿no? Desde el desde la primera historia, porque es importante mencionar que se cuentan varias historias de diferentes empleados, se nota cómo no había alguien que creara una cultura dentro de Theranos, ¿no? O sea, la única cultura que había era tienes que poder, no me importa si estás 72 horas seguidas en la oficina, y si no puedes, seguramente hay alguien más que puede. Claro, era definitivamente, como lo narran, una cultura tóxica con muy poca transparencia, ¿no? Una de las cosas que siempre están mencionando durante el libro es que había como que primero un equipo de tecnología el cual ponía una serie de candados en la comunicación de los equipos, ¿no? Entonces tú que estabas en el equipo A no forzosamente podías hablar o incluso intercambiar información de tu proyecto con otro equipo, porque según ellos pues había muchos como que secretos industriales y no querían como que se pudieran como que correr, ya sabes, por el mundo el estatus de algunos de ellos o propiedad intelectual o lo que fuera. Y entonces consistentemente tenías equipos suponiendo que los demás iban bien, ¿no? Entonces había como que una división de comunicación donde todo tenía que pasar a través de Elizabeth o de su mano derecha, que ahorita platicamos un poquito de él, pero pues creo que ahí había una cultura bien complicada, ¿no? La otra es que también era bien binario. O estás dentro del círculo de confianza y estás logrando las cosas, o instantáneamente lo que sigue es que estás fuera y estás en un camino a muy rápido salir de la empresa, claro, y no en buenos términos, ¿no? Entonces, creo que hay muchos factores como bien complicados de cultura, donde yo me atrevería a decir que ni siquiera es que como que
estaban muy enfocados en producto o estaban muy enfocados en darle seguimiento a todos estos temas de los que estamos hablando, de tratar de como que mantener, como que no se cayera pues un poquito las mentiras que habían fabricado, y nadie estaba preocupado en cultura. Casi que me atrevo a pensarlo un poquito al revés, o sea, diseñaron a propósito que tú como empleado no te sintieras cómodo como yendo con alguien más a preguntarle, oye, ¿cómo va el proyecto de ese lado? Porque yo no estoy seguro, ¿no? Y ves como un buen de momentos donde decían como que yo no sabía el estatus de eso. Claro. Ahora que me queda claro que tampoco tenían eso, hubiera sido obvio que quizá no estábamos en la situación que nos imaginábamos. Y eso era para evitar que saliera en la prensa, era para evitar que los inversionistas supieran, era para evitar que gente talentosa que quizá lo hubiera visto como un foco rojo, pues no se uniera a la empresa o lo que fuera, ¿no? Pero pues es peligrosísimo, ¿no? A mí lo que más me causó curiosidad como de todo este tema era que llevan esto de la competencia interna al extremo, ¿no? Sí, hemos visto en startups normales como a veces el consejo cuando contratas, por ejemplo, a alguien, equipos de ventas, es como contrata varios y ellos solitos se van filtrando. Estas eran divisiones completas haciendo lo mismo al mismo tiempo para ver cuál era la que terminaba teniendo un producto o al menos un avance dentro de la visión de Theranos, ¿no? Entonces, como que de repente se dan cuenta y como que están haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? Eso a mí se me hizo increíblemente fuerte, ¿no? Una cultura de competencia con ese grado de secretos, a veces puede ser difícil cacharla como un inversionista, a menos de que estés on-site y hablando con todos, pues tú dirías, todos están trabajando en la misma misión y en cosas distintas, ¿no? Claro, y es bien complicado porque cuando lo piensas un poco, o sea, tenías gente hiper capaz que había trabajado en otros lugares donde seguro habían tenido muy buenas culturas, y aún así no lo veían enseguida como un foco hiper rojo, sino que decían, no, pues claro, estamos trabajando, o sea, como que tenía esta visión tan grandiosa de que era la cosa más innovadora que había pasado y cómo iban a hacer, ya sabes, prevenir muchísimas enfermedades por tener estas como pruebas caseras mucho más rápidas, más económicas, y la gente era como que capaz de decir, no, pues yo soy el que está mal, ¿no? O sea, entonces creo que esa es una de las cosas que yo trataría de ver en una cultura, cuando la estás evaluando muy en el abstracto, como que dices, oye, si yo me siento mal de estas cosas, quizás estoy mal yo, ¿no? Pero si todos como que ves que están en las mismas, creo que deberías de empezar a poder sintetizar que la cultura no está ahí, ¿no? Claro. Y que hay un par de focos rojos que deberían de profundizar. Lo mismo pasa cuando empiezan a jugar con las máquinas, ¿no? Hay un momento donde justamente para poder hacer algunas de las pruebas que habían hecho, en vez de tener sus propias máquinas, hackean unas máquinas como tradicionales de un laboratorio para poder hacer las pruebas con menos sangre. Y, o sea, como que yo siento que alguien ahí, en ese camino, debió de haber dicho como, oye, ¿por qué estamos haciendo esto, no? Sí. O sea, ¿qué no se supone que justo nuestro producto es el que debería estar haciendo estas pruebas? Y eso lleva, o sea, lo aguantan durante años porque, pues, así tenía que ser, ¿no? O sea... Y no solo las máquinas, el software de su propia máquina para que diera un resultado como medio positivo a la prueba que estaban haciendo en ese momento y después mandaban la sangre para verificar si eso estaba bien, ¿no? Claro. Eso está súper raro, ¿no? Sí. Creo que si algo a mí me deja como del tema de cultura de aprendizaje es sí o sí, no importa en qué etapa estás, es un tema prioritario, ¿no? O sea, lo hemos visto nosotros de gente que empieza, un par de founders, y tal vez no terminan creando una buena cultura dentro de la empresa. No estoy hablando de una cultura tóxica, pero creo que hay muchos founders que no lo tienen en su control porque siempre dicen, no es prioritario, lo prioritario ahorita es crecer, claro, y luego me hago cargo de la cultura. Y cuando se dan cuenta, se ven y voltean a equipos que no se llevan bien o gente que no se lleva bien dentro de la organización. Entonces, sí, a mí me enseñó que es algo que como inversionista tengo que siempre hacer un due diligence. Claro, o sea, y que es difícil, ¿no? Es muy difícil, porque no es algo, no es un número, ¿no? Claro. Fíjate que el otro tema que me viene un poquito a la mente con todo esto es este concepto como de fear of missing out, ¿no? Cuando estamos nosotros tomando decisiones de inversión y un poquito cuando estás hablando, por ejemplo, de esto de que quiero hacer un due diligence de la cultura, pues en el libro vemos como varios de los inversionistas que se acercan siempre tuvieron como que estos deadlines de o entras ahorita o estás fuera, claro. y cuando iban a visitar la oficina no los dejaban ni siquiera caminar solos por la oficina, ¿no? Era porque lo suficientemente importantes como otros inversionistas o por derecho, por propiedad intelectual o lo que fuera. Entonces realmente nadie hubiera podido hacer un due diligence de la cultura, ¿no? O sea, cuando preguntaban, oye, pues, ¿dónde está el laboratorio? Híjole, no, hoy ya no nos da tiempo de enseñártelo, ¿no? O sea, es que no puedes entrar allí porque tenemos ahí unas cosas confidenciales. Entonces, como que
me hace pensar un poquito como algunas de las inversiones que se hacen en este mundo, y es incluso un término que utilizamos en la industria, que es el fear of missing out, se hacen no porque estés 100% convencido de la empresa, sino porque piensas que estás algo convencido, pero hay otras personas que quizás están más convencidas, y si ellos deciden antes que tú, pues se te va a ir la oportunidad, ¿no? Claro. Y no solo eso utiliza Elizabeth en todo este camino, y la gente que le ayudó a levantar, que eran muchos de los otros inversionistas, sino también utiliza esta otra cosa rarísima que es como un triángulo de confianza, ¿no? Donde dices como, mira, yo sé que tú quieres investigar esto, pero ese otro inversionista que es mucho más importante que tú ya hizo su due diligence, ¿no? Y ya está en el board o lo que sea, o ya invirtió, y entonces de repente te das cuenta que tiene como toda esta lista de gente que es impresionante, o sea, cuando volteas a ver el board que tuvo y la lista de inversionistas, era gente pues realmente hiper conocida, y realmente nadie hizo un due diligence porque todos confiaban que el otro lo había hecho. Entonces, como que esa suma de fear of missing out, sumado con poder confiar en que otras personas debieron de haber hecho el due diligence, es una receta para este tipo de fracasos, ¿no? Sí, es un gran fracaso para Silicon Valley, ¿no? Claro. Sí, o sea, estamos hablando, o sea, de nuevo, perdón que lo repita tanto, pero, o sea, piensa, $900 millones es más o menos 4.5 veces lo que se invirtió en Latinoamérica de habla hispana el año pasado, ¿no? En todo el ecosistema. En una sola compañía. En una sola compañía, la cual por mucho tiempo estuvo mintiendo sobre la tecnología que tenía y respaldada por gente pues que llevaba a veces 30 años, 40 años en la industria, ¿no? Y que pusieron su nombre y su reputación ahí por simple y sencillamente pues no haber hecho su chamba, ¿no? Porque si lo hubieran hecho un poco más, y que hubo gente que sí la hizo, ¿no? De hecho, cuando volteas a ver, nadie de la gente que se dedica a invertir en este tipo de industrias invirtió en ellos. Sí, es algo que mencionan en el libro, ¿no? Nadie de salud está dentro de la empresa más importante de salud. Claro, o sea, eso debe haber sido un foco rojo, yo creo, para muchísimos, ¿no? Y quién sabe cómo lo justificaron, era como que decir, no, los más tradicionales, quizá decían tienen dinero de los laboratorios, no sé, o quizá no creen que este tipo de disrupción, porque ya tienen ceguera de taller. Pero está loquísimo eso, o sea... creo que como inversionista caes mucho en eso a veces, ¿no? Fear of missing out, y es bien difícil sacarte de ahí, ¿no? Creo que justamente como bajándolo un poco hacia nosotros dentro de 500, creo que una de las cosas que me parece muy interesante de nosotros como equipo es que somos varios y tomamos decisiones en equipo, y entonces siempre está el otro o siempre está el que no quiere hacerlo. Ajá. Y hay que convencerlo, ¿no? Y eso te hace tener que hacer tu due diligence, ¿no? Claro. Para poder convencer al equipo o a esa persona y sea una decisión como tomada en serio, ¿no? Lo que termina pasando en muchos de estos fondos más tradicionales es que son uno o dos partners y los dos dicen, no, güey, tú haz tus deals y yo hago mis deals y yo confío en ti ciegamente de que los vas a hacer, ¿no? Bien, pues. Claro. Y eso terminó pasando aquí, ¿no? Sí. Oye, una pregunta alrededor de todos esos temas. O sea, ¿cómo crees que podemos realmente como impactar a la industria para que se tomen menos decisiones por FOMO y por... O sea, porque al final del día, pues sí, o sea, esa es la industria. O sea, Theranos pudo haber sido exitosa y todos ellos estarían diciéndonos, ven, no creyeron en mí. Y del otro lado hay algunos de estos que tienen fondos y quizá tuvieron 10 o 20 inversiones y dicen, bueno, pues sí, me equivoqué en esa, pero pues una de las otras está bien, ¿no? Pero la realidad es que no deberíamos de permitir, o sea, como que como industria debería haber mejores mecanismos para que esto pudiera pasar en etapas más tempranas o quizá, no sé, o sea, no llegar a este volumen de dinero y de tiempo y de gente que estuvo en peligro, ¿no? Porque, o sea, definitivamente tomar decisiones por tu salud con una mezcla que estadísticamente, porque la diluyeron, no está dando bien los resultados, está peligrosísimo, ¿no? Sí, o sea, creo que uno de los principales como focos amarillos, rojos que yo siempre he visto en el Venture Capital es esta diferencia entre empresa pública y privada, ¿no? Estamos en la etapa de la empresa privada, entonces para ser privado parece que el estándar es ser un silo ahí aislado de todo el mundo y que de repente le das acceso a alguien para que vea tus cosas, ¿no? Entonces creo que esa cultura se ha permeado mucho y permite que pasen cosas como la de Theranos, ¿no? Creo que nosotros como inversionistas en etapa muy muy temprana debemos de ser muy vocales con nosotros, o sea, no solo con los inversionistas que están en nuestra etapa, sino también con los emprendedores, de que
entre más información haya allá afuera, más beneficias al mercado, ¿no? Claro. Y casi que tratarse, sí, sé que hay cositas que te dan una ventaja competitiva, pero en el general, creo que entre más información haya desde el principio, mejores decisiones se van a ir tomando hacia arriba, ¿no? O sea, si un inversionista de serie A ve que nosotros publicamos a la empresa y dijimos cuánto vendía, qué clientes tenía, etcétera, pues te das cuenta de que ese emprendedor está abierto a compartir información, ¿no? Y a veces claro. eso es bueno, volteas a ver y hay un chorro de información en el internet o simplemente porque el emprendedor lo permite sobre su empresa que hace que estas cosas se eviten. Creo que para nosotros como inversionistas en etapa temprana es una de las chambas que tenemos que hacer, ¿no? Dejar de pensar que somos aislados a todo el mundo y promover que haya más información, ¿no? Claro. ¿Sabes cuál es otra que me viene un poquito a mí a la mente que podría estar interesante como poner allá afuera? O sea, creo que los fundadores de las empresas tienen, y las fundadoras de las empresas tienen muchísimo que poner allá afuera respecto al reporting, tanto interno a sus propios inversionistas como al ecosistema, de realmente ser transparentes de que la ejecución es lo que te va a hacer ganar, ¿no? Claro. O sea, como que creo que eso estaría muy padre como un norte. Pero también una cosa que yo noté que yo siento que ahí hubo un poquito como de corresponsabilidad medio extraña, fueron los corporativos, incluso hasta el ejército y algunos de los laboratorios que nunca fueron vocales de que esas pruebas que habían hecho con ellos no habían funcionado o no funcionaban de la manera que Elizabeth las estaba mencionando, ¿no? O sea, hay muchos momentos donde de repente utilizan un paper con una universidad que casi que ni decía nada para decir que esta universidad avala este producto, ¿no? Y hay otro momento donde también como que hay ciertas cosas que dicen, oye, es que ya tenemos todos estos contratos con estas empresas que vamos a hacer estos pilotos. Y yo siento que sí, o sea, muchas veces cuando hablas con departamentos de innovación y con diferentes grupos que están tratando de entender cómo trabajar con startups, no son muy transparentes de qué significa eso que están haciendo con una startup. Y creo que eso es muy peligroso para después otros inversionistas que lo ven como que, pues ya tienen a X corporativo como cliente. Y es como, quizá no era su cliente, quizá corrieron un pilotito bien pequeño, sí. Y ya sabes, entonces creo que también hay una responsabilidad de quienes están probando esas tecnologías, de ser claros también del alcance de esos programas, ¿no? Claro, y haces un filtro natural, ¿no? O sea, yo creo que como inversionista todo cambia de tengo un contrato con X banco, o X laboratorio, claro. Que abarca 100 pruebas. ¿Sabes qué? Tengo un contrato long term de 5 años para hacer esto porque ya probaron mi tecnología. Uh-huh. Y creo que uno de los grandes errores en específico de Theranos, sobre todo para futuros inversionistas, fue creerse eso, ¿no? Y que un poquito es como que todo lo que hemos estado platicando de los bias anteriores, porque es literalmente, o sea, estás teniendo un bias gigante a pensar que esta empresa evidentemente sabe lo que hace por unos logos. Exacto. ¿Y cómo en la industria estamos acostumbrados a que en algún slide vienen los logos, ¿no? Claro. Y nunca preguntamos como, oye, ¿y qué es exactamente lo que estás haciendo con esto, no? Y seguramente a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando evaluamos un proyecto y tienen los logos, por ejemplo, de algún medio de comunicación, y si te animas a picar ese logo y te das cuenta que es una nota que menciona como a 120 startups, ¿no? Claro. o a la competencia también, ¿no? Y sí, casi que ni dice nada bueno de ninguno de los dos. Sí. Eso es muy interesante. Como pensando un poquito, como siguiendo esta plática, o sea, creo que algo que a mí me impresionó mucho es cómo todo líder o aparente líder siempre tiene como su mano derecha o bulldog que hace que las cosas pasen, ¿no? Ajá. Y creo que en este caso es increíblemente claro que había alguien que hacía que ya como en el día a día todo fuera como con esta cultura que con esta cultura tóxica, ¿no? O sea, se podría hasta sentir un poquito desconectada a Elizabeth del día a día y a este cuate llamado Sonny, haciendo como el chico malo, el trabajo duro, pero no solo con los empleados, ¿no? Con los inversionistas, con los clientes, con el reportero, o sea, con toda la investigación que estaba haciendo el autor, a un exceso donde dices, wow, ¿no? O sea, ya poder tener que moverte tú como persona para que algo pase desde el punto de vista negativo, o sea, él iba y buleaba, o sea, hacía bullying a las personas que habían tomado la prueba para que no dijeran nada de que la prueba estaba mal. A mí me explotó la cabeza, no había conocido una historia donde hubiera alguien así de
podría decir hasta malo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y que aparte digo, o sea, un poquito entrando a la parte pragmática de eso, justo mucha gente lo dejaba a él tomar esas actitudes tan negativas porque él había tenido una salida anterior, ¿no? Ah, sí. Y entonces como que esa salida anterior mágicamente le daba una Poder, varita mágica un de saber superpoder. todo y que todos dijeran como, ah, pues sí, obvio, pues si él lo dice, está bien, ¿no? Entonces como que una vez más vemos como un bias así súper aplicado a decir como que, ah, pues él lo ha hecho antes así, y te está diciendo que así es como es, ¿no? Me daba mucha risa, o me dio mucha risa, y lo menciona en el libro, y es lo único que voy a contar como excesivamente específico, es a alguien le dice como, yo puedo hacer esto porque yo hice 1.000.000 de líneas de código en Microsoft, ¿no? Ajá. Y los programadores así como, ¿what? ¿De qué estás hablando, no? Y mencionan cómo no es posible en el contexto en el que estaba trabajando, ¿no? Claro. Pero al final o sea, decían como, oh, what, pero como es exitoso, yo creo que pues, algo debe de tener razón. Igual está exagerando un poquito, pero le voy a hacer caso, ¿no? Claro. Sí, no, es una locura, ¿no? Y ves un poquito el churn y ves un poquito como quiénes eran las personas que se quedaban. Y sí notas algo que normalmente te imaginarías en este tipo de situaciones, donde la gente más talentosa, que fue bien difícil de reclutar y que definitivamente tenía una mejor trayectoria profesional que estar haciendo, pues se va. Y los que terminan pasando más tiempo y dirigiendo algunas de las áreas son los que decían que sí a todo, ¿no? Entonces, y lo menciona justamente en esa parte como el tema de tecnología, que el que llevaba la tecnología al final, pues uno que decía, sí se puede, sí lo vamos a hacer, y luego decía, sí, yo sé cómo hacerlo, y al día siguiente veían cómo llegaban los libros de Amazon de cómo programar con esa herramienta, ¿no? Y era como que, o sea, ayer dijiste que lo sabías hacer, ¿qué onda, no? Y por el otro lado, pues sí hay gente que había trabajado en Apple, que había trabajado en muchas otras cosas, que después de poquito tiempo, pues dice, no, pues ya me voy. Y a veces, pues, o sea, sin haber besteado las cosas, a veces bien por la puerta de atrás, ¿no? De que llegaban y un día en la noche le decían a alguien, a Elizabeth, oye, tengo dudas de esto. ¿Sabes qué? Eso significa que no crees en la empresa, estás despedido. Y lo sacaban. ¿No? Y con guardia de seguridad y todo así como, y casi que, bueno, hay una de las partes más locas del libro, sí, donde de repente alguien justo pasa por ese proceso, lo escoltan a la puerta y se va y lo quieren detener porque según se está robando propiedad intelectual en su mente, y él dice, no, estás loco, se va, y llaman a la policía y así acaba el capítulo, ¿no? Que hubo un crimen aquí en la oficina, alguien nos robó, ¿qué les robó? Propiedad intelectual, ¿cómo? Sí, en su mente. O sea, es como que, o sea, totalmente ajeno a la realidad, ¿no? Que tenían, Ajá, de claro. que algo saliera. Los NDAs que les hacían firmar, donde no podían hablar con nadie, Claro. ni siquiera internamente, ¿no? Sí, a mí esa es como de las partes que más me impresionó, o sea, cómo llegas a este nivel donde todo es secreto y ya ni siquiera puedes tener una vida normal porque la empresa está sobre ti, no te pedían como acceso a tus cuentas de correo privadas, o sea, no podías tener nada en la computadora así que lo estuvieran viendo. Y si bien creo que debe de haber un nivel de no compartir ciertos secretos industriales, creo que cuando nos enfrentamos con emprendedores en el día a día, y eso lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Que te piden un NDA para que evalúe su empresa, como que desde ahí ya está mal, ¿no? Y creo que esta empresa tenía esos indicativos y nadie hizo caso a esos indicativos, ¿no? O sea, todo era como, no, tienes que firmar esto, si no, no puedes ver nada, ¿no? Claro. Y al final no te enseñaban nada, pero bueno, esa es otra historia. Oye, pues un poquito como para empezar a wrap up y también entrar a algunas de las últimas conversaciones más pragmáticas, no sé si te traigas ahí algunos de los otros temas de cosas que te llamaron la atención. No, creo que podemos pasar, sí. Bien, pues mira, la pregunta ya es así como que ya en el abstracto, después de leer este libro, ¿cómo cambia, o sea, realmente tu proceso de tomar una decisión de inversión? A ver, ¿ves? O sea, es un caso hiper extremo de todo, ¿no? Nosotros estamos en la etapa muy temprana. ¿Cómo este libro ibas pensando y decías como, oye, deberíamos hacer esto o no deberíamos hacer aquello cuando seleccionamos empresas? La verdad, como un pasito atrás antes de que me cambiara, como que sí en algún momento pensé en, creo que yo pude haber caído en esto, ¿no? O sea, con una founder tan motivada, con una misión tan grande, o sea, creo que
Yo, por ejemplo, que... Y tantos indicadores positivos, Exacto. quizá medio de vanity, pero, o de logos y así, pero muchos indicadores positivos. Algo que a mí me impresionó mucho y por eso digo que yo hubiera caído es que digo, yo emprendí en salud y sí creo que salud es de las cosas más nobles que hay, ¿no? Es como querer cambiar la vida y la vida física de las personas, ¿no? Es, como que siento que a esa misión mucha gente se puede subir, ¿no? A diferencia de tal vez algunas otras, donde tal vez algo más específico como un SaaS de Enterprise, pues igual hay un inversionista o una persona con mucho dinero que dice, pues mira, yo no le entiendo eso, pero con salud todos pueden caer, ¿no? Es como, vas a cambiar el mundo en uno de los problemas más grandes. Claro. Pero después de eso creo que la forma en la que cambias un poquito lo que he estado mencionando es, creo que no importa la etapa en la que estés, tienes que investigar más. Claro. No te puedes dar el lujo hoy de no investigar más y eso es un poquito el fundador, eso es un poquito la tecnología, eso es el equipo que está ya dentro de la empresa y que a veces por tiempo, por este fear of missing out, no lo terminas haciendo tal vez al 100, ¿no? Nosotros tenemos la fortuna de tener un proceso bastante largo y somos muy rápidos comparado con la industria, pero un proceso bastante largo donde podemos tocar... Sí, largo no tardado. Largo no tardado. Donde puedes tocar muchos de estos temas porque tienes varias entrevistas, les pedimos información, etcétera. Entonces, lo único que hizo esto es validar que ese es el camino correcto, ¿no? Claro. Siempre estar haciendo preguntas y nunca obviar temas como cultura, ¿no? Que también podríamos nosotros decir, no, bueno, no tienen tanto equipo. Siempre una pregunta de cómo piensas la cultura de tu empresa puede cambiar la perspectiva hacia el futuro, ¿no? Claro. Yo para mí, como que así súper sintetizado, creo que hay varias cosas que me hizo pensar por aquí y por allá, de hacer qué podría haber hecho en este caso en específico, pero en el corolario la que me apunté así como que mientras estaba leyendo y de verdad pienso tratar de como tatuármela en la mente, es que no puedes tomar una decisión de inversión, o si de una empresa vale la pena tu tiempo, tu esfuerzo como advisor, como inversionista, como empleado, por alguien más. Totalmente. O sea, tienes que tomar esa decisión personal por tus razones, del estatus de la empresa, lo que puede hacer con tu propia información y ser capaz de quitar ese bias de cualquier confirmación que te está dando alguien más. Porque creo que si no eres capaz de hacer eso, es muy posible que caigas en este tipo de situaciones donde otras personas están también entrando en el mismo juego de confirmación y que nadie realmente como hizo su chamba, ¿no? Entonces, creo que sobre todo en un asset class tan temprano en Latinoamérica que estamos creando todas estas cosas, del lado de inversión, pues me llevo eso, ¿no? La otra pregunta súper filosófica que me estuve preguntando y no tengo como muchas respuestas, pero tengo muchas cosas que puedo comentar, me imagino, me encantaría escuchar también de ti. O sea, ok, si ya habías invertido, hiciste mal la decisión de inversión, entraste a una empresa que tiene estas características y de repente no es una cosa la que te activa la alarma, ¿no? O sea, no hay nada roto, porque así seguro se sintió todo el mundo, pero empieza a ver como que cositas raras. Y yo como que pensaba un poco como esto es como una rana en el agua, ¿no? Que si lo hubieras aventado al agua hirviendo enseguida hubiera tratado de brincar, pero como el agua estaba calientita, pues o medio y se fue calentando hasta el momento en el que te mata, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener mejores maneras de darte cuenta que la temperatura del agua está subiendo? ¿Y en qué momento rompes la alarma de emergencia, ¿no? Sí, es súper complicado, ¿no? O sea, creo que uno de los principales temas es el reporteo de las empresas, ¿no? Creo que ahí empiezas a tener cierta señalización y lo hemos vivido, es los que están ahí informándote, te escriben y te dicen, o no, pero cuando les preguntas son muy derechos de, sí, mira, está pasando esto. Y luego está el otro lado, el otro extremo, donde los reportes no son muy claros, no te cuentan bien las cosas, como que al final del día el reporte que iba a estar hace 3 semanas no está hoy, ¿sabes? O sea, como que eso para mí sería una de las formas de estar tanteando el agua que a veces... No sé si por la etapa en la que estamos es más difícil porque entre más vas avanzando en esta cadenita de Venture Capital es más obligatorio ese reporting. Claro. Y Fera nos lo hacía, ¿no? Pero lo hacía de una manera muy bizarra y sus reuniones eran como con un grupo muy exclusivo
y por estos NDAs no podían sacar más información a los otros inversionistas, entonces se tenían que fiar de los que estaban ahí y les dijeran todo va bien. Claro. Y por el otro lado, creo que es crear relaciones de valor con tus fundadores, ¿no? O sea, creo que si algo no pasó en este caso, fue que en realidad nadie era amigo. Pero sí lo invitaban a cosas sociales y iba y convencía a todo el mundo y tenían esa relación de mentoría con varios de ellos. Sí, pero si te das cuenta, como que esa relación de mentoría era como... Y ahí es donde creo que se vicia este tema de ser mentor. A veces es que ellos la pushaban y le presentaban gente para que fuera más grande, versus que ella fuera a contarles todos los problemas que tenía, ¿no? Todos veían esa oportunidad de female founder, 2008 Silicon Valley, la joven más self-made billionaire más joven de la historia, como que había como todas estas cosas ahí encima que hacían que sus mentores la pusharan en vez de escucharla, ¿no? Y es donde se rompía un poquito esa cadena, ¿no? Entonces sí creo que debes de construir relaciones con tus fundadores desde el día uno, donde ellos sepan que te pueden contar las cosas cuando van mal, y también tú no tienes que pushear ciertas cosas y escucharlos, ¿no? O sea, primero es una relación de escuchar y luego dar soluciones, ¿no? Sí, yo creo que tener los ojos bien abiertos hacia cualquier tipo de anomalía y nunca quedártela, ¿no? O sea, como que siempre ser capaz de, si estás en el board, quizá ir con los otros board members a platicar y entender si ellos están viendo algo similar o no, si eres un empleado igual, ¿no? O sea, como que hablar con tu manager, hablar con la gente de recursos humanos, quizá, o sea, tratar de nunca, o sea, siempre que, yo creo que cualquier momento en el cual sientas como que, ay, esto no se lo puedo decir a nadie, es un muy buen momento como para decir, ¿por qué? La otra es tener un log de esas cosas, ¿no? Ajá. O sea, como que siento que podrías tener un log de, mira, en 3 meses no había pasado nada malo y de repente casi cada que me entero es un foquito rojo. Claro. Rojo, ¿no? La otra cosa que me quedó muy, muy abstracta y como una discusión mental a la cual tampoco tengo una respuesta muy fuerte, pero igual encantado de rebotar las ideas, es que, o sea, he platicado con varias personas de este libro y me han dicho como, no, es que el fake it till you make it, cuando estás haciendo algo que toca la salud de las personas, ahí sí no puedes. Yo no entiendo esa línea, la verdad me cuesta trabajo entenderla. ¿Cuál de las dos? El que es que solo en esto sí no y en otras cosas sí. Ah, exacto. Yo me siento igual, ¿no? O sea, de que digo, oye, o sea, entiendo que aquí no se debe haber hecho, ¿no? Pero ¿por qué lo deberías de poder hacer en cualquier cosa? Exacto. ¿No? O sea, como que cuando pienso un poquito en el fake it till you make it, desde mi punto de vista y la parte positiva y que creo que debería de seguir estando en el ecosistema emprendedor es quizá tú eres la primera vez que haces una empresa, es la primera vez que eres CEO, créetela hasta que lo seas, ¿no? Y anímate, atrévete a experimentar, a hacer cosas, ¿no? Pero creo que en el lado del producto, en el lado de mentirle a alguien diciendo como, no, sí, mi producto hace X, cuando no lo hace, creo que no lo deberías de hacer nunca. Exacto. Jamás. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el fake it till you make it yo creo que debe ser una manera de quitarte el impostor syndrome. Sí. El síndrome del impostor, ¿no? Que dices como que, ay, todos los demás saben lo que están haciendo y yo no, porque yo es la primera vez que hago una empresa, pero todos los demás son profesionales. La neta, no, todo el mundo se está preguntando todos los días como que, hasta los que ya han hecho otras empresas. Claro, ¿no? Entonces creo que ahí está bien, ¿no? O sea, creo que el decir, wow, voy a tener mi primer board meeting, ¿no? Tanto quizá tú como inversionista o el otro como founder, y pues ser claro con los demás, o sea, nunca mentir como, ay, yo soy el experto en esto, pero también llegar con la actitud de decir, mira, pues no soy experto, voy a aprender rápido, esto es lo que sé, y creértela, ¿no? O sea, creer que eres capaz de estar sentado en esa mesa tomando esas decisiones. Pero de ahí en adelante, o sea, como que yo siento que aunque fuera un juego casual, no sé, o sea, que menos impacto podría tener en la salud de alguien, creo que igual no deberías de mentirle ni a tus inversionistas, ni a tus empleados, ni a nadie de lo que haces, porque, o sea, no sé, si alguien realmente los ha alentado a tener una práctica diferente a esa, creo que deberían de cuestionar la ética de estas personas, ¿no? Al hacer negocios. Sí, 100%. O sea, creo que también ahí hay un cambio cultural, o sea, creo que en Latinoamérica también en Estados Unidos, pero para mí es más un believe in yourself, más que crea un... Que fake it till you make it, es cree en ti mismo. Una pantalla, exacto, es cree en ti mismo, lo vas a lograr,
pero creo que puedes caer, o sea, es como de estas cosas raras de la vida, no sé cómo describirlo, pero es de esas cosas que te puede salir muy mal, muy rápido. Claro. O sea, con alguien que te cacha una mentira, sí te puedes enfrentar a la persona más ética, derecha, enfrente, y esa persona dice no, y ¿sabes qué? Yo voy a ir a decir que estás haciendo las cosas mal porque creo que lo correcto es que la gente no invierta en ti porque estás engañando. Claro, y que incluso que te funcionara, si empiezas a gastar una cierta energía en mantener ese fake it, ¿no? Andando. O lo conviertes en un hábito, que es todavía peor. Por supuesto. ¿No? O sea, es fake it till you make it en diferentes situaciones, aunque sean chiquitas, pero ya nunca sales de ese círculo. Versus, creo en mí mismo y voy a pushear ciertas cosas que no está peleado con ser honesto, ¿no? Es como, claro. Oye, te voy a vender este producto, sé que lo que quieres es B, dame la oportunidad de entrar ahorita y en 2 semanas hago lo que tengo que hacer, versus ya lo hace y atrás estás como, trabajen todos para que pasen las cosas, ¿no? Claro, sí. Creo que el único momento donde me permitiría tomar un tipo de situación así es cuando estás haciendo un tipo de smoke test. Claro. ¿No? Pero es una simple validación de cliente, no vas a firmar un contrato, no nada, ¿no? Fuera de eso, yo creo que si ya estás entrando en una relación verdadera de proveedor, cliente, inversionista, empleado, lo que fuera, o sea, tienes que tener esa transparencia. Oye, ¿algún otro pensamiento para cerrar respecto a este libro? No, pues creo que es un libro altamente recomendable. O Okay. sea, sí, creo que es una historia. Está palomero, ¿no? De que está, sí, te vas metiendo, sobre todo, y creo que hay mucha gente en este mundo, si ha leído la historia de Twitter, que por ahí hay un libro también. Hatching Twitter, buenísimo, Exacto, buenísimo. Muy, muy buen libro. El de Facebook, en el que se basaron la película. O sea, si les gusta este tipo de historias como controversiales de Silicon Valley, va a caer así como anillo al dedo, ¿no? Y segundo, creo que pues es un gran warning de muchas cosas que pasan en el día a día, ¿no? Claro. Sobre todo para nosotros inversionistas, y creo que es una gran lección para emprendedores, ¿no? Como cosas que no... Casi que le llamaría como bad law del libro de cosas que no debes de hacer como emprendedor. Pero sí creo que funciona para ambos lados. Buenísimo. Yo creo que también lo recomendaría, no sé si altamente recomendable, para mí estaría un gradito abajo, es recomendable. Está divertido, es una buena historia. La narración, la verdad es que la hace muy bien. O sea, evidentemente pues, es un periodista que sabe escribir muy bien. Creo que definitivamente, como lo dices, ¿no? Como un punto de contraste de qué es lo que no debes de estar haciendo. Y sí lo vería desde ese lado, ¿no? O sea, creo que no faltará por allá afuera el oportunista que diga como que, ay, pues voy a ver cómo puedo sacar algunos de esos trades para yo vender mejor o para yo hacer algo, y la verdad les recomendarían intentarlo porque tarde o temprano el resultado va a ser el mismo. Sí, la vuelta de nivel termina claro. rompiéndose. Sí. Entonces, pues recuerden, si están haciendo un negocio, están emprendiendo, pues creo que tienen una responsabilidad con sus socios, con sus empleados, con ustedes mismos, con sus familias, con sus clientes, de hacer las cosas bien. Y si este tipo de libros nos ayudan a aumentar pues las conversaciones que tenemos de qué cosas no hacer, creo que está muy muy bueno. Vamos a tratar de ya tener un canal específico para estos videos y también encontrar el canal correcto para hacer el streaming. Pero bueno, el próximo que vamos a leer es Think Fast and Slow de Dani. También otro libro más de bias, de cómo pensamos. En específico lo vamos a hacer con Everardo, me parece. Founder de Prescripto. Entonces va a ser muy interesante. Él que está en el sector de salud, ahí le preguntaremos si ya leyó este libro también. Y pues nada, ¿alguna otra cosa que agregar, Didi? No, trataremos de ser más puntuales en decirles con tiempo los libros y cuando se acerque la fecha para que algunos ya vayan leyendo esas cosas. Creo que por ahí también tenemos en la mente cambiar un poquito, porque ya fue mucho Danny Kahneman y startups, y también pensar algo de ciencia ficción y otras cosas que tenemos ahí en la mente para que cualquiera que tenga interés en libros en general se pueda unir. Por supuesto, igual si se les ocurre algún libro que nos quieran recomendar, escríbanos, @defect, @dfst y @Didier Quiroz. Quiroz. Y listo. Nos vemos, muchas gracias.